¿Alguna vez te has despertado exactamente a las 3:33 de la madrugada sintiendo que algo no está bien? ¿Has escuchado golpes extraños, susurros inexplicables o has sentido una presencia invisible observándote desde las sombras? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves las horas más oscuras de la noche, porque según documentos secretos que han permanecido ocultos durante décadas, existe una razón científica y sobrenatural por la cual los muertos eligen precisamente este momento para intentar comunicarse con nuestro mundo. Mi nombre es investigador paranormal, y durante los últimos 5 años he estado rastreando una de las conspiraciones más perturbadoras de la historia moderna. Todo comenzó cuando conseguí acceso a archivos clasificados de una organización que muchos creían completamente extinta, el Ahnenerbe, la división de investigación ocultista de la Alemania nazi. Lo que encontré en esos documentos polvorientos no solo confirma nuestros peores temores sobre lo que realmente sucede durante las horas de la madrugada, sino que revela experimentos secretos que continúan influyendo en nuestro mundo hasta el día de hoy. Antes de continuar, debo advertirte algo importante. La información que compartiré contigo esta noche no es para los débiles de corazón. Estamos hablando de fenómenos que desafían toda lógica, de experimentos que cruzaron líneas que nunca debieron ser cruzadas, y de consecuencias que aún hoy siguen manifestándose en nuestras vidas. Si decides quedarte conmigo hasta el final de este video, te garantizo que nunca más verás las 3:33 de la madrugada de la misma manera. La historia que estoy a punto de contarte comenzó en 1935, en las montañas nevadas de los Alpes bávaros. Fue allí donde Heinrich Himmler estableció una de las divisiones más secretas y siniestras del régimen nazi, el Ahnenerbe, oficialmente conocido como la Sociedad de Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Pero lo que realmente hacían detrás de esas puertas cerradas era mucho más oscuro de lo que cualquier historia oficial ha revelado jamás. Los documentos que logré obtener, muchos de ellos escritos a mano en alemán arcaico y algunos incluso en latín, revelan que el Ahnenerbe no se limitaba simplemente a buscar artefactos antiguos o a promover teorías raciales. Tenían una obsesión particular con lo que ellos llamaban die dunklen Stunden, las horas oscuras. Y dentro de esas horas oscuras había un momento específico que capturaba toda su atención: las 3:33 de la madrugada. Según estos documentos, los investigadores del Ahnenerbe habían identificado patrones perturbadores en los reportes paranormales que recopilaban de toda Europa. Miles de testimonios de personas que experimentaban fenómenos inexplicables seguían un patrón temporal muy específico. No era coincidencia que la mayoría de estas experiencias ocurrieran entre las 3:00 y las 4:00 de la madrugada, con un pico notable exactamente a las 3:33. Pero ¿por qué exactamente ese momento? Los científicos del Ahnenerbe desarrollaron lo que llamaron Die Welttheorie, la teoría del velo. Según esta teoría, que ahora sabemos tenía bases en observaciones reales, existe un momento cada noche cuando el velo entre nuestro mundo y lo que ellos denominaban Das Schattenreich, el reino de las sombras, se vuelve más delgado. Y ese momento crítico ocurre precisamente a las 3:33 de la madrugada. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente escalofriante. Los documentos revelan que el Ahnenerbe no se contentaba simplemente con estudiar este fenómeno. Querían controlarlo, querían weaponizarlo, y lo más perturbador de todo, querían usarlo para comunicarse directamente con los muertos. Los experimentos que llevaron a cabo fueron tan extremos y tan inhumanos que incluso otros miembros del partido nazi expresaron su horror. Pero Himmler tenía el apoyo directo de Hitler,
quien aparentemente creía que dominar estas fuerzas sobrenaturales podría darles una ventaja decisiva en la guerra que se avecinaba. En un búnker subterráneo construido específicamente para estos propósitos, los científicos de la Ahnenerbe comenzaron lo que llamaron Project Mitternacht, Proyecto Medianoche. Cada noche, exactamente a las 3:33, realizaban rituales que combinaban tecnología avanzada con prácticas ocultistas ancestrales. Utilizaban amplificadores electromagnéticos, generadores de frecuencias específicas y sustancias químicas que alteraban la conciencia de los participantes. Los resultados, según los informes que he logrado descifrar, fueron inicialmente prometedores, pero rápidamente se volvieron catastróficos. Los investigadores reportaron contacto exitoso con entidades que afirmaban ser espíritus de soldados alemanes caídos en la Primera Guerra Mundial. Estas entidades proporcionaban información militar específica que posteriormente se confirmó como precisa, pero también trajeron consigo algo más, una presencia malévola que comenzó a manifestarse más allá del horario experimental. Un documento fechado en marzo de 1938 describe incidentes perturbadores que comenzaron a ocurrir en el complejo. Personal que trabajaba en turnos nocturnos reportaba apariciones de figuras ensangrentadas que susurraban en idiomas desconocidos. Los guardias encontraban puertas que se abrían y cerraban solas, y varios trabajadores fueron hospitalizados después de experiencias que describían como ataques de entidades invisibles. El punto de quiebre llegó en la noche del 15 de abril de 1939. Según un informe clasificado como streng geheim, estrictamente secreto, algo salió terriblemente mal durante el ritual de esa noche. El documento describe un evento que llamaron Der Durchbruch, la ruptura. Aparentemente, la barrera entre los mundos no solo se adelgazó, sino que se fracturó completamente durante varios minutos críticos. Los testigos supervivientes describieron una experiencia que desafía toda descripción racional. Hablan de temperaturas que cayeron instantáneamente a niveles bajo cero, de una oscuridad que parecía tener vida propia y de sonidos que no pertenecían a este mundo. Pero lo más perturbador de todo fueron las voces. Docenas de voces que gritaban en agonía, todas hablando al mismo tiempo, todas exigiendo ser escuchadas, todas desesperadas por regresar al mundo de los vivos. 3 investigadores murieron esa noche y 2 más fueron declarados permanentemente insanos. Pero el daño más duradero no fue a las personas presentes en el búnker. Según los documentos, la ruptura dejó lo que ellos describieron como permanente rice, grietas permanentes en el velo entre los mundos. Y estas grietas, teorizaron los investigadores supervivientes, se activaban automáticamente cada noche a las 3:33. Aquí es donde la historia toma un giro que conecta directamente con nuestras experiencias modernas. Los documentos sugieren que los efectos de estos experimentos no se limitaron al complejo donde se llevaron a cabo. Las grietas en el velo, una vez creadas, comenzaron a expandirse de manera cuántica, afectando la realidad en ubicaciones geográficamente distantes, pero conectadas por lo que los científicos del Ahnenerbe llamaban ley linis, líneas de energía. ¿Significa esto que los experimentos nazis de hace más de 80 años siguen afectando nuestro mundo hoy en día? Los documentos que he analizado sugieren exactamente eso, pero la evidencia no se limita a papeles polvorientos, guardados en archivos secretos. Existe evidencia moderna, documentada y verificable, que apoya esta teoría perturbadora. Durante mi investigación, he recopilado más de 2000 testimonios de personas alrededor del mundo que han experimentado fenómenos paranormales específicamente a las 3:33 de la madrugada. Los patrones que he identificado son consistentes y escalofriantes. Las personas despiertan súbitamente a esa hora exacta
Sienten una presencia invisible en su habitación, escuchan susurros o golpes inexplicables y experimentan una sensación de terror que describir como sobrenatural. Pero lo más inquietante es que muchas de estas personas reportan sueños vívidos justo antes de despertar. Sueños sobre soldados en uniformes extraños, sobre búnkeres subterráneos, sobre rituales realizados con velas negras y símbolos que no reconocen, pero que los llenan de pavor. Es como si las grietas creadas por el Ahnenerbe continuaran funcionando como portales de información, transmitiendo fragmentos de memoria de aquellos experimentos terribles. He mapeado geográficamente los reportes más intensos, y el patrón que emerge es fascinante y aterrador a la vez. Las concentraciones más altas de experiencias paranormales a las 3:33 ocurren en áreas que, según mis cálculos basados en los documentos del Ahnenerbe, se alinean perfectamente con sus teorías sobre las líneas de energía. Europa Central, ciertas partes de América del Norte y específicamente algunas regiones de América del Sur muestran actividad anómala consistente con lo que esperaríamos si sus teorías fueran correctas. Pero aquí viene la parte que realmente me ha mantenido despierto durante las últimas semanas. Los documentos del Ahnenerbe no solo describían cómo crear estas grietas en el velo, también contenían advertencias específicas sobre las consecuencias a largo plazo de mantener estos portales abiertos. Y esas consecuencias son mucho más graves de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Según un documento fechado en agosto de 1943, los científicos supervivientes del proyecto Medianoche observaron que las entidades que cruzaban durante las 3:33 no eran simplemente espíritus aleatorios de los muertos. Eran específicamente aquellos que habían muerto en circunstancias violentas o traumáticas y que mantenían conexiones emocionales intensas con el mundo de los vivos. Pero más perturbador aún, parecían estar organizándose del otro lado, formando lo que el documento describe como Einarmee der Gefallenen, un ejército de los caídos. La teoría propuesta por estos científicos era que cada interacción durante las 3:33, cada momento de terror experimentado por los vivos, cada pesadilla inducida por estas presencias, fortalecía la conexión entre los mundos, y cuanto más fuerte se volvía esta conexión, más entidades podían cruzar, y por períodos más largos. Es aquí donde mi investigación toma un giro personal y profundamente perturbador, porque durante los últimos 3 meses de trabajo en estos documentos, yo mismo he comenzado a experimentar los fenómenos que estoy describiendo. Cada noche, sin excepción, me despierto exactamente a las 3:33, y cada noche la experiencia se vuelve más intensa, más real, más invasiva. Al principio era solo una sensación de inquietud, la típica paranoia nocturna que cualquiera podría experimentar después de pasar horas leyendo sobre temas tan oscuros. Pero rápidamente escaló a algo mucho más tangible. Escucho pasos en mi apartamento cuando sé que estoy completamente solo. Veo sombras que se mueven de maneras que no corresponden a ninguna fuente de luz. Y lo más perturbador de todo, he comenzado a escuchar. Voces. No son voces claras, como las de una conversación normal. Son susurros urgentes en lo que suena como alemán, pero un alemán arcaico que requiere toda mi concentración para entender fragmentos. Las palabras que logro discernir son inquietantes. Zeit ist gekommen. Ha llegado el tiempo. Sie hören uns. Nos escuchan. Die Tür öffnet sich. La puerta se está abriendo. He considerado la posibilidad de que todo esto sea simplemente el producto de una mente fatigada, obsesionada con material perturbador. Pero entonces encontré algo que cambió completamente mi perspectiva. En uno de los documentos más antiguos del Ahnenerbe, fechado en enero de 1936, hay una lista de nombres de investigadores que participaron en los primeros experimentos.
Y al final de esa lista hay una nota. Inquietante. Forscher die zu tief graben. Werden selbst zu Türen. Los investigadores que excavan demasiado profundo se convierten ellos mismos en puertas. La implicación es clara y aterradora. Según esta teoría, aquellos que estudian intensamente estos fenómenos, que se sumergen demasiado profundamente en la comprensión de las grietas entre los mundos, inadvertidamente se convierten en puntos de conexión ellos mismos. Se vuelven más susceptibles a las influencias del otro lado, más visibles para las entidades que buscan maneras de cruzar. Si esto es cierto, entonces mi investigación no ha sido simplemente académica, ha sido una invitación involuntaria, un faro que atrae la atención de fuerzas que preferirían permanecer sin ser molestadas. Y cada noche que paso despierto a las 3:33, cada momento que dedico a descifrar estos documentos, estoy fortaleciendo esa conexión. Pero aquí está el dilema que me enfrenta. Los documentos sugieren que una vez que esta conexión se establece, no puede simplemente ser ignorada o abandonada. Las entidades que han identificado a un investigador como una puerta potencial no lo liberarán fácilmente. Y más preocupante aún, los documentos indican que estas conexiones pueden volverse hereditarias, pasando de generación en generación como una especie de maldición familiar. Un documento particularmente perturbador describe el seguimiento realizado a familias de investigadores del Ahnenerbe que sobrevivieron a la guerra. Generación tras generación, los miembros de estas familias reportaban experiencias paranormales intensas, particularmente a las 3:33 de la madrugada. Los niños nacidos en estas familias mostraban sensibilidades sobrenaturales desde edad temprana, y muchos desarrollaban habilidades que sus propios padres encontraban aterradoras. Esto me lleva a una conclusión que me ha llenado de una ansiedad casi paralizante. Si mi investigación ha establecido una conexión con estas fuerzas, si me he convertido inadvertidamente en lo que los documentos llaman una puerta, entonces no soy solo yo quien está en peligro. Cualquier persona que vea este video, cualquiera que se exponga intensamente a esta información, podría estar abriéndose a las mismas influencias que ahora experimento cada noche. Pero a pesar de este riesgo, siento la obligación de compartir lo que he descubierto, porque los documentos también contienen algo más, instrucciones para lo que llaman Schutzrituale, rituales de protección, métodos específicos que, según afirman, pueden usarse para defenderse contra las influencias nocturnas y para cerrar conexiones no deseadas con el otro lado. Estos rituales son sorprendentemente específicos y prácticos. No requieren materiales exóticos o conocimientos esotéricos avanzados, pero sí requieren disciplina, consistencia y, lo más importante, la voluntad de enfrentar directamente aquello que nos aterroriza, en lugar de huir de ello. El primer paso, según los documentos, es el reconocimiento consciente. Aquellos que experimentan fenómenos a las 3:33 deben reconocer abiertamente lo que está ocurriendo, nombrarlo y reclamar su autoridad sobre su propio espacio físico y mental. Los documentos sugieren que muchas de estas entidades se alimentan del miedo y la confusión, pero pierden gran parte de su poder cuando son confrontadas con conciencia clara y determinación firme. El segundo componente involucra lo que los documentos llaman Lichtarbeit, trabajo de luz. Esto no se refiere a velas o lámparas físicas, sino a la práctica mental de visualizar luz brillante que emana desde el centro del propio ser y expande para llenar completamente el espacio circundante. Los investigadores del Ahnenerbe observaron que esta práctica, cuando se realizaba con suficiente intensidad y concentración, podía literalmente repeler presencias no deseadas. El tercer elemento es la recitación de lo que los documentos llaman Machtworte, palabras de poder.
Estas no son oraciones religiosas tradicionales, sino declaraciones específicas de autoridad personal y rechazo de influencias externas. Las palabras exactas varían según el idioma y la cultura del practicante, pero la intención debe ser absolutamente clara. Este es mi espacio, esta es mi mente, estas son mis horas de descanso, y no permito interferencias no deseadas. Pero lo más importante de todo es el cuarto componente, la consistencia. Los rituales de protección solo funcionan si se practican religiosamente, no solo cuando se experimenta actividad paranormal, sino como parte de una rutina nocturna regular. Los documentos sugieren que las entidades que intentan cruzar durante las 3:33 buscan específicamente momentos de vulnerabilidad e inconsistencia. He estado implementando estos rituales durante las últimas 2 semanas, y debo admitir que los resultados han sido notables. Aunque sigo despertándome a las 3:33 cada noche, la intensidad de las experiencias ha disminuido significativamente. Los susurros se han vuelto más débiles, las sombras menos definidas, y la sensación general de amenaza ha comenzado a disiparse. Pero aquí viene la advertencia más importante que puedo ofrecerte. Si decides intentar estos métodos de protección, debes estar completamente comprometido con el proceso. Los documentos del Ahnenerbe contienen múltiples advertencias sobre las consecuencias de comenzar rituales de protección y luego abandonarlos inconsistentemente. Según estos textos, tales acciones pueden resultar en una intensificación dramática de la actividad paranormal, como si las entidades interpretaran la protección interrumpida como una invitación aún más directa. La pregunta que probablemente te estás haciendo en este momento es si todo esto es real, si los documentos que he estado citando son auténticos, si los fenómenos que describo tienen base en la realidad o si son simplemente el producto de una imaginación sobreestimulada por materiales históricos perturbadores. Es una pregunta completamente válida y una que yo mismo me he hecho repetidamente durante esta investigación. La respuesta honesta es que no puedo ofrecerte prueba absoluta de la autenticidad de cada documento que he consultado. Los archivos históricos de organizaciones como el Ahnenerbe fueron dispersados, destruidos o clasificados de maneras que hacen la verificación independiente extremadamente difícil. Pero lo que sí puedo ofrecerte es consistencia. Los testimonios modernos que he recopilado muestran patrones que se alinean de manera inquietante con las teorías y observaciones documentadas en estos textos históricos. Las experiencias que yo mismo he tenido durante esta investigación corresponden exactamente con las descripciones encontradas en documentos que supuestamente fueron escritos décadas antes de que yo naciera. Y más convincente aún es el hecho de que los métodos de protección descritos en estos documentos han demostrado ser efectivos en mi experiencia personal y en los testimonios de otras personas que han implementado estas técnicas después de consultar conmigo. La realidad es que probablemente nunca tendremos confirmación científica absoluta sobre la naturaleza exacta de los fenómenos que ocurren a las 3:33 de la madrugada. Pero tampoco la necesitamos. Si miles de personas alrededor del mundo experimentan patrones similares de actividad paranormal en momentos específicos, si estos patrones corresponden con teorías históricamente documentadas y si existen métodos prácticos para mitigar estas experiencias, entonces tenemos suficiente base para tomar acción protectora. Lo que sí sabemos con certeza es que el fenómeno de las 3:33 no es simplemente folclore moderno o histeria colectiva. Los reportes son demasiado específicos, demasiado consistentes y demasiado dispersos geográficamente para ser explicados por su gestión social simple. Algo real está ocurriendo durante estas horas, algo que trasciende las explicaciones convencionales y requiere enfoques no convencionales. Mi investigación continúa,
aunque ahora con protecciones mucho más rigurosas en lugar. Cada semana descubro nuevos documentos, nuevos testimonios, nuevas piezas del rompecabezas que es este misterio de las 333. Y cada nueva pieza confirma la imagen general que he estado construyendo, que las acciones de un grupo de fanáticos científicos hace más de 80 años crearon consecuencias que continúan manifestándose en nuestro mundo moderno. La pregunta que ahora enfrento, y que tú también debes considerar después de ver este video, es ¿qué hacer con esta información? ¿La dismises como entretenimiento, como una historia interesante pero irrelevante para tu vida diaria? ¿O reconoces las posibilidades perturbadoras que presenta y tomas medidas para protegerte contra influencias que podrían estar más cerca de ti de lo que jamás imaginaste? Si eliges la segunda opción, si decides que los patrones que he documentado merecen ser tomados en serio, entonces te recomiendo encarecidamente que implementes los rituales de protección que he descrito, no como un ejercicio esotérico, sino como una precaución práctica contra fuerzas que, independientemente de su naturaleza exacta, han demostrado capacidad para causar perturbación real en las vidas de personas reales. Y si decides profundizar en esta investigación por tu cuenta, si sientes la compulsión de buscar más documentos, más evidencia, más respuestas sobre los misterios de las 333, entonces, por favor, hazlo con la protección adecuada en lugar desde el primer momento. No cometas el error que yo cometí de sumergirte sin preparación en aguas tan oscuras y peligrosas. Porque una cosa he aprendido con absoluta certeza durante estos meses de investigación. Hay conocimientos que cambian irrevocablemente a aquellos que los poseen. Y una vez que sabes la verdad sobre las 333, una vez que entiendes realmente lo que está ocurriendo durante esas horas oscuras, nunca más podrás dormir en inocente ignorancia. La elección es tuya, pero recuerda que el conocimiento, una vez obtenido, no puede ser desconocido, y las puertas, una vez abiertas, son notoriamente difíciles de cerrar completamente.